al sociólogo Marcos Salamea, catedrático universitario y analista político. Se van aclarando las cosas en el panorama local luego de intensos cabildeos, intensas conversaciones que se han dado entre potenciales candidatos. ¿Cómo mira el panorama sociólogo Salamea una vez que se perfilan candidatos firmes ya para la alcaldía como Marcelo Cabrera, Paul Carrasco, el actual prefecto Jefferson Pérez, de quien también desde su movimiento se ha dicho que el día de mañana inscribirá su candidatura, y hay otros candidatos que también han exteriorizado su interés, como César Piedra, el exrector de la Universidad de Cuenca, Jaime Astudillo, Tarquino Orellana, Reiner Ortiz, más de una decena de candidatos para la alcaldía. Buenos días, Gustavo, un saludo a las y los oyentes de Ondas Azuayas. Bueno, creo que el panorama político electoral se va poniendo bastante dinámico. Esto suele pasar siempre en los últimos días, incluso en las últimas horas. Y claro, también se dan cosas que resultan un poco sorpresivas, movimientos de los últimos días, en función de ir consolidando alianzas que permitan sumar. Es de interés sobre todo de los candidatos que asoman como los más opcionados, precisamente generar alianzas que les fortalezcan y les consoliden en sus opciones político-electorales. Sin embargo, he de insistir yo de que, como he señalado en alguna otra ocasión, me parece que en el caso de las candidaturas a la alcaldía va a haber una polarización entre dos candidatos, e incluso podría hablar de un grupo de opcionados que podría estar formado por 3 o 4 candidatos, y un grupo que conformaría un segundo pelotón a los que no veo mayor opción electoral. En el primer caso, de los más opcionados, yo creo que finalmente terminaremos en una polarización entre Marcelo Cabrera y Jefferson Pérez. Acaba de, efectivamente, como usted señala, de sellarse un acuerdo político electoral entre Esteban Bernal y Marcelo Cabrera, lo cual finalmente tengo yo la impresión de que va a fortalecer esta opción o este binomio. Hay un fortalecimiento mutuo. Marcelo Cabrera fortalece a Esteban Bernal, y Esteban Bernal, que ha depuntado como asambleísta en los últimos tiempos, va a fortalecer también la opción electoral de Marcelo Cabrera. ¿Por qué desestimaría usted las posibilidades del prefecto, quien se postulará también para la alcaldía? Yo pienso de que han habido cuestionamientos que se han escuchado respecto quizás a un déficit de obras relacionadas con las funciones específicas de la prefectura, que tiene que ver con el tema del riego, el desarrollo productivo rural, la vialidad rural. No obstante que han existido actos, sobre todo para la ciudad, importantes, culturales, ¿no?, como el Festival de la Orquídea y otros eventos. Sin embargo, en la percepción colectiva queda, digamos, la sensación de que hay un déficit de obras relacionadas, directamente con los roles específicos, y sobre todo orientados hacia el trabajo en la ruralidad, que es básicamente el trabajo que debe motivar la acción de este ente gubernamental. Y por otro lado, además, me parece de que se debilitan un poco las posibilidades, porque no hay un candidato a la prefectura fuerte. Esteban Bernal, en la línea de Paul Carrasco. Esteban Bernal, que podía haber jugado ese papel, recordemos que fue aliado de Paul Carrasco hasta antes de las elecciones del año pasado, rompió con Paul Carrasco. El gobernador Javier Enderique también se lo mencionaba como una posibilidad, pero él claro, sin duda, era el más opcionado, las encuestas así lo expresaban. Me parece que incluso Esteban Bernal finalmente decide ser candidato a prefecto para llenar esa especie de vacío, ¿no es cierto?, en las opciones electorales que dejó Esteban Enderica. También podría haber sido binomio Paul Carrasco de María Cecilia Alvarado, ¿no?, con lo cual potenciaría sus posibilidades, pero hubo la ruptura entre estos dos personajes de la política local. Entonces, a lo mejor tendría que ver a alguien de su propio círculo. Se habla, por ejemplo, de Doro Ordóñez, Giovanni Palacios. Sin embargo, eso achica, ¿no es cierto?, el espectro, y por lo tanto mina las posibilidades político-electorales. Sin embargo, estamos siempre hablando en este tema de probabilidades, ¿no? Porque son procesos sociales donde no hay leyes exactas, sino cosas siempre aproximativas. El día de ayer, al conversar con Esteban Bernal sobre esta alianza que se ha dado
entre Creo y el Movimiento Igualdad del alcalde. Le preguntábamos cómo se da esto. El alcalde hace muy pocos días, en la última entrevista que mantuvo con este medio de comunicación, se declaró una vez más ser un político de centroizquierda, así se describió. Y Creo, evidentemente, es uno de los partidos de derecha de Ecuador. Marcelo Cabrera ha dado el día de ayer una curiosa declaración señalando que la alianza no tiene que ver con las ideologías de cada una de las organizaciones políticas. Alianza que se da con miras a captar poder. ¿Cómo entender este tema? Bueno, las ideologías existen, independientemente de que las personas tengan conciencia de la existencia de las ideologías. Esa es una realidad. Sobre todo nosotros que hacemos análisis político, siempre ubicamos las posiciones, los proyectos políticos en el marco ideológico. Si todo el mundo habla de desarrollo, pues cuando se definen los caminos para lograrse desarrollo, pues ahí vienen las divergencias que se llaman ideológicas. Sin embargo, en el caso de la política ecuatoriana, en el postcorreísmo, existe un fenómeno sui generis, donde las ideologías que existen, repito, se relativizan y va a haber una suerte, digamos, de nihilismo en el campo ideológico. Hasta tal punto, recordemos, Gustavo y los oyentes, que el año anterior, en la segunda vuelta electoral, se dejaron de lado de las ideologías y fuimos testigos cómo incluso sectores calificados de la izquierda tradicional votaron por Lasso. Unidad Popular, Pachacuti, la izquierda democrática, de centro izquierda, ¿no? Entonces, ahí se difuminaron las ideologías. Quizás... Bueno, y para confirmar lo que usted señala, Marcelo Cabrera ha venido actuando de una manera cercana con Unidad Popular, adicionalmente un partido tradicionalmente de izquierda. Claro, pero ahí no me sorprende mucho si Marcelo reivindica su posición en la centroizquierda, pues, y Unidad Popular en la izquierda. Entonces ahí más bien hay sí, pero más está con Unidad Popular en el un lado y con Creo al otro. Bueno, Unidad Popular apoyó a Creo y a su candidato, pues Lasso, en mayo de 2017. Es justamente lo que le estamos preguntando, ¿cómo entender el tema de ideologías aquí, o es que ya no tienen importancia? Lo que pasa es que se relativizan en ciertas coyunturas políticas, porque el año anterior, o sea, se trató de vencer al candidato del correísmo, que en ese entonces representaba a Lenín Moreno. Justamente para restaurar el ejercicio pleno de derechos y libertades que son consubstanciales a la democracia. Diríamos, para entonces funciona un objetivo manera, mayor. Había un enemigo público visualizado que era desde el punto de vista de los principal, partidos. Pero ahora la situación ya no es esa. Y recordemos también, antes de responder lo último, de que en estos mismos momentos un gobierno que se dice de centro izquierda, que es el gobierno de Moreno, porque si usted le pregunta no va a decir que es un gobierno de derecha, hoy está gobernando o cogobernando con la derecha política. Tiene conspicuos representantes de la derecha empresarial ocupando los puestos claves donde se toman las decisiones de política económica: Ministerio de Industria y Comercio Exterior, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Agricultura y Ganadería, etc. Claro, también pensando en el objetivo superior de sacar adelante de la crisis económica al país y de reinstitucionalizar el país. En este caso, no he escuchado totalmente, digamos, la fundamentación política de la alianza, pero, por ejemplo, han habido ejes como la defensa del agua, en los que últimamente estuvo comprometido la acción del gobierno local. Mientras el gobierno de Moreno es prominero, ¿no? En el cambio, yo le he oído a Esteban Bernal más bien plantear, ¿no es cierto?, su posición de defender el tema de las fuentes de agua en el cantón Cuenca. Uno de los objetivos también que se ha priorizado en la coyuntura actual es la lucha contra la corrupción. Que creo que en eso muchos partidos están unidos. Partidos de centro izquierda, partidos de la derecha. Creo que asambleístas de Creo, más allá de nuestras posiciones políticas, como Galarza, como Janine Cruz, como el propio Esteban Bernal, han tenido un papel importante, ¿no es cierto?, en la fiscalización a altos funcionarios del gobierno correísta y actual. Marcelo Cabrera también estarían ex concejales de Alianza País, como Javier Barrera. Claro, sin duda. Lo que pasa es que Alianza País prácticamente es un partido en descomposición, totalmente diluido. Incluso yo creo que a nivel nacional lo que acaba de pasar con la elección del nuevo vicepresidente de la República da cuenta de que definitivamente cada vez más se aleja Moreno de Alianza País. Alianza País resulta una suerte de lastre cada vez mayor para el gobierno, políticamente disfuncional. Ya no es un gobierno de Alianza País, y Alianza País estalló en 1000 pedazos, con fragmentaciones, con múltiples divisiones, donde individualmente pues, cada personaje ha tenido que optar y orientar su posición política, como pasado en el caso, digamos, de concejal Barrera, que ha preferido más bien estar cercano a Marcelo Cabrera,
mientras concejales como Marc Ávila, etcétera, cercanos al exalcalde Paul Granda. Eso digo, lamentablemente la política en el Ecuador es poco ideológica, poco principista, ¿no? Y el nihilismo más bien cunde. Es una suerte, digamos, de posmodernización de la política donde todo vale, ¿no? Y además también una expresión alta del maquiavelismo político, donde el fin justifica los medios. Eso es parte de la cultura ¿Cómo mira, política? por otra parte, las posibilidades de Jefferson Pérez? Bueno, Jefferson Pérez tiene la fortaleza de no provenir del mundo de la política. Ciertamente que estamos en un escenario donde la política está muy desgastada. Los políticos también sufren un gran desgaste. Y eso puede ser, ¿no es cierto?, un elemento positivo de su presencia en la lid electoral, de no provenir del mundo de la política. Sin embargo, más allá de esta fortaleza, también tiene algunas potenciales debilidades. Primero, de mucha gente que le admira a Jefferson Pérez, no le ve como candidato a alcalde, preferiría seguirle viendo como ese héroe deportivo, como su ícono deportivo, ¿no? Entonces no quisiera sacrificar mucha gente, digamos, esa idealización que tiene como Pérez viéndolo en la política, y muchos de ellos dicen, no te metas en esto, no te queremos, etcétera. Eso por un lado. Pero por otro lado, también quizás la debilidad de Jefferson Pérez es su discurso político. Recordemos que después, me parece, hace unos par de meses, de unas declaraciones que le generaron una serie de críticas porque comparó a la ciudad de Cuenca con una mujer, etc. Una metáfora muy mal traída. Exactamente. Entonces de ahí no ha comparecido públicamente. Y claro, si es que eso alguien definió como estrategia para Pérez, fue una estrategia equivocada, porque empieza a alimentar también, ¿no es cierto?, la percepción de algunos sectores de que a lo mejor no está preparado. Además que ahora ineludiblemente va a tener que exponerse. El candidato silencioso no va a lograr avanzar. Claro, porque eso digo, un candidato silencioso más bien consolida la duda de que a lo mejor no está preparado, no es capaz, no tiene cosas que decir, ¿no? Entonces eso confabula en su contra. Y habrá que ver si en las comparecencias públicas vuelve o no a cometer el error que cometió de la comparecencia de la que estamos hablando, si es que su discurso político, electoral, logra más bien consolidar, ¿no es cierto?, lo que le muestran en las encuestas electorales. En primer lugar, se estanca en esas posibilidades, o a lo mejor empieza una tendencia de reducir esas posibilidades electorales, en cuyo caso, pues, las opciones podrían aumentar para el propio Marcelo Cabrera, que además, adicionalmente, se beneficia de esta fragmentación, de esta fiebre de candidaturas a la alcaldía. Tendríamos que entender que usted ve que las mayores posibilidades de lograr éxito en esta elección las tendría el alcalde que va para la reelección. Si es que Jefferson Pérez en las comparecencias no logra consolidar sus posibilidades político-electorales y más bien el manejo del discurso político en sus comparecencias confabulan en su contra, pues evidentemente el otro contendor de la polarización tendería a aumentar y tendría más posibilidades. Ahora, hemos analizado la alcaldía asumiendo en esto de que el alcalde va con su candidato a prefecto en las principales dignidades. En este caso hemos hablado de Esteban Bernal. Yacu Pérez no tiene identificado aún a su candidato a la prefectura. Hay dos importantes políticos que tienen o que son conocidos por el público, que son candidatos a prefecto y que no tienen a su vez un candidato a la alcaldía. Me refiero a María Cecilia Alvarado y Yacu Pérez. ¿Cómo podrían definirse estas situaciones? Bueno, hay debilidades, ¿no? Quizás me faltaba en el caso de Pérez también el que no va a contar con candidato a prefecto fuerte. No se conocen de nombres, ¿no? Difícilmente se va a conseguir alguien que le sume más a Pérez, ¿no? De alguna manera, él, digamos, simboliza el estrellato en la participación electoral. En cuanto a los candidatos a la prefectura, su debilidad mayor es que no van a poder aliarse con candidatos de la alcaldía fuertes. Y yo he reiterado, pues, generalmente los candidatos a alcaldes fuertes son los que finalmente terminan, ¿no es cierto?, poniendo al ganador a la prefectura. Hay un arrastre del voto allí. La historia política local así lo ha evidenciado. En el caso de María Cecilia Alvarado las cosas se le complican. A ella le hubiera convenido ir con un candidato a la alcaldía fuerte, Jefferson Pérez, Marcelo Cabrera, pero eso ya no se va a dar, ¿no? Igual en el caso de Yacu Pérez, entiendo que Yacu participa básicamente, ahí sí por un tema de principios, para defender y consolidar un espacio político electoral en función de un eje programático fundamental que es la defensa del agua, la consolidación, ¿no es cierto?,
de un proyecto antiminero en la provincia de La Suay. Podría tener sin duda un fuerte apoyo, sobre todo en el área rural de la provincia de La Suay, pero alguna vez ya fue también candidato a prefecto y no tuvo mayor apoyo en el área urbana del Cantón Cuenca. Entonces, su participación es importante en tanto en cuanto representa una opción, digamos, diferente, con un eje programático diferente, pero no le veo mayores posibilidades político-electorales para ¿Tendrá un papel Jefferson Pérez si es que llega a concretarse más bien en la consulta popular, que sería alrededor de Quimsacocha? Claro, ese podría ser un éxito político para Yacu Pérez, y claro, su presencia como candidato más bien estaría orientado a fortalecer la opción en el marco de esa consulta, ¿no? Y a consolidar un discurso en defensa del agua y en contra de la minería, que ha estado sonando bastante, pues, ¿no es cierto?, en el escenario político local en los últimos años, precisamente por tema de los proyectos mineros. ¿Cómo ve las candidaturas de gente que incursiona por primera vez en política, como César Piedra, o de otro personaje que, si bien ha intentado en política, no ha llegado a concretar, Jaime Astudillo? Bueno, son gente respetable, sin duda, ¿no? Gente vinculada a la academia, que en otro escenario social, diría yo, en un escenario con una cultura política diferente a la que tenemos, seguramente tendrían posibilidades de tener éxito electoral. Sin embargo, me parece que en nuestro medio la orientación del votante no está sustentada y motivada básicamente por los ejes programáticos. ¿Primer populismo? Bueno, sobre todo una suerte de neopopulismo y clientelismo, ¿no? Y la emocionalidad, que es la motivación mayor del votante, ¿no? Cuánto de empatía, cuánto de cercanía logra y tener el candidato con sus electores, ¿no? Cuánto, repito, de carisma, ¿no? Que es una cosa no tan racional, ¿no?, pueda proyectar el candidato justamente en los electores. Entonces, esto es fundamental. Y a veces, generalmente, la gente que proviene de la academia, no digo siempre, ¿no?, han habido excepciones, no logra desarrollar esa suerte de conexión tan emocional que es fundamental en la vida electoral, particularmente en la cultura política ecuatoriana y sobre todo también en la cultura política local. Entonces, eso confabularía un poco en contra, ¿no? Pero si la gente aquí fuera una sociedad de ciudadanos, ¿no?, y tendría un voto de opinión, un voto crítico, un voto reflexivo, que va a haber un determinado sector, pero la gran masa no se orienta por esa votación, ciertamente que otros candidatos tendrían la primera opción. E incluso yo le diría una cosa, Gustavo: si esto fuera una población con una gran alfabetización y con una gran formación política, muchos de los que a nivel nacional o local son candidatos no podrían serlo, simplemente porque tendríamos un público electoral bastante exigente, ¿no? Bien, brevísimamente y para terminar, vayámonos al ámbito nacional. ¿Cómo ha visto usted el nombramiento del nuevo vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner? Bueno, no me sorprende la elección del nuevo vicepresidente de la República, porque, como le decía hace un rato, pues este es un gobierno que más bien trata de sustentarse políticamente en el apoyo no precisamente de la base política con la cual llegó al gobierno, que es Alianza País, ni siquiera el sector morenista de Alianza País, pues porque el correísmo está en franca oposición, sino por la propia debilidad política y el propio desgaste que está teniendo el gobierno por el manejo confuso o inadecuado de la política económica, por el incumplimiento de promesas sociales y porque finalmente el combate a la corrupción termina siendo más un recurso propagandístico, ¿no?, más que con efectos reales en la recuperación de lo robado. Entonces, trata de conseguir de alguna manera una cierta fortaleza apoyándose en los grupos empresariales para hablar a nivel económico y para hablar a nivel, digamos, ideológico político en los grupos de la derecha política. Por eso es que el vicepresidente flamante, cuando estuvo en la terna encabezándola, recibió el entusiasta apoyo de Jaime Debod, del propio Guillermo Lasso. Entonces tenemos de alguna manera un vicepresidente, pues, de las simpatías de la derecha tradicional, ¿no? Suma fue otro de los movimientos que también hizo público su apoyo. Exactamente, es decir, los sectores de la derecha política tradicional apoyando, pues, la elección de un vicepresidente para alguien que llegó más bien con una tendencia política completamente diferente. ¿Qué expectativas le genera el señor Sonnenholzner?
Bueno, yo creo que básicamente lo que va a tratar de fortalecer esta estrategia de diálogo, ¿no es cierto?, en la que ha estado orientado su gestión el presidente de la República, Moreno. Él mismo lo ha dicho en el discurso de posición antes de ayer como vicepresidente flamante, ¿no?, mostrando una apertura política, etcétera. Es decir, la parte política va a ser fortalecida por la presencia de este vicepresidente que no tiene resistencias, que está aupado, apoyado por todos los sectores, pero eso no es suficiente para que el gobierno recupere la credibilidad que ha ido perdiendo. Y va a tener un año muy difícil en el complicadísimo. El conflicto económico que tiene prácticamente con un déficit fiscal proyectado de 8.000 millones y con un déficit que no acaba de cerrarse el actual ejercicio fiscal y recurriendo a un préstamo para resolverlo inmediato con China, etcétera. Y eso va a traducirse después en una conflictividad social. Seguramente en las próximas semanas no tanto porque hay el tema electoral, pero luego en el momento postelectoral la conflictividad social va a aumentar significativamente. En algún momento va a empezar a faltar el dinero, así de simple. Claro, entonces va a haber conflictividad social, va a haber conflictividad política y seguramente ya todos pensando en el 2021 van a empezar a hacer una oposición fuerte al gobierno de Moreno. Y lo que va a tratar es de hacer todo lo posible simplemente para sobrevivir y subsistir al 2021. ¿Tiene usted algún tipo de temor sobre lo que se venga comprometiendo en la China, en la contraparte de Ecuador? Bueno, yo creo que podría eventualmente, pues, de manera invisible u oculta, haber algunos compromisos. Este momento no se saben. Aparentemente son compromisos positivos, ¿no es cierto?, en los que el gobierno ha materializado una negociación para resolver los problemas económicos que tiene. Se habla, digamos, de un crédito con una tasa de interés de un 6.5%, de probarles nuevos créditos por más de 3.000 millones, etcétera. Pero claro, no se hablan de condiciones, ¿no? Se sabrán seguramente en los próximos días. Pero lo más importante es que el 2019 será el año de la apertura total ante los organismos financieros multinacionales. Creo que lo de China hasta ahí irá. Habrá que recurrir al Fondo Monetario, al Banco Mundial y seguramente a políticas de ajuste estructural de la economía y los famosos planes de estabilización económica, que ya han sido propios, digamos, del Ecuador años 90 y primeros años del siglo XXI. Gracias por su presencia. Gracias también, Gustavo. Han escuchado al sociólogo Marcos Alamea.